Hola, mucho gusto. Mi nombre es Sebastián Angelov y hoy comenzaremos esta nueva sección relacionada con lo que es video reacciones. Vamos a analizar el curso de Fernando Herrera para lo que es la tecnología de React. Antes de comenzar con esta presentación, les voy a pedir que por favor vayan por su mate, por café, agua, lo que a ustedes les guste tomar y escúchenme, relájense, porque quiero que dejemos las bases de qué es React, por qué es tan popular, qué funciona, qué problemas resuelve, qué hace, antes de saltar al código y empezar a crear aplicaciones con él. Entonces, vamos a comenzar con esta presentación sobre la introducción a React. Uno de los puntos principales que tengo que discutir por acá es qué problemas resuelve React. Porque sí, todo el mundo usa React, pero ¿por qué usamos React? Bueno, primero que nada, antes de que React existiera o otros frameworks como Angular, Vue y todos los demás, Svelte, pero antes de que React existiera o los frameworks y librerías modernas existieran, nuestro código lucía más o menos así, en las cuales nosotros tendríamos un botón y si lo quisiéramos reaccionar para incrementar un contador, nosotros tenemos que tener una variable, agregar un El famoso jQuery. Muchos deben haber trabajado con él. En su época fue la gran innovación para trabajar con JavaScript de forma rápida en el navegador. Pero bueno, como comenta Fernando, esta tecnología React es la evolución de jQuery y otras tecnologías más. listener manualmente el botón y cuando ya el botón deja de existir teníamos que remover el listener, entonces hay mucho trabajo manual que había que hacer, pero las aplicaciones lucían más o menos de esta manera. Luego, cuando nosotros nos poníamos a analizarlo a un nivel más grande, nos dábamos cuenta de que hay muchos problemas. Por ejemplo, manipulación del DOM directa es complicada, es difícil mantener un estado centralizado. Por ejemplo, si una variable cambia, yo manualmente tengo que cambiar en todos los lugares donde me interesa el cambio o la actualización del dato. Y luego no tenemos una estructura clara de dónde están las cosas, es difícil de reutilizar. En fin, hay una serie de problemas que conllevan utilizar Vanilla JavaScript, que es lo que se conoce cuando ustedes están trabajando con JavaScript puro sin ningún framework o librería. La propuesta de React, que por cierto React está creado por Meta, pero la propuesta de React y el equipo de Meta es crearse una librería para construir interfaces. Una librería para construir interfaces de usuario. Eso es React básicamente. Pero más de uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una librería y un framework? Ya les voy a explicar más a detalle eso en breve, ¿no? Pero entiendan por ahora de que es una librería que ustedes pueden importar en su head del HTML y empezar a utilizar inmediatamente, ya, sin nada más. Abraza una sintaxis del JSX. JSX y React no son iguales, no son la misma cosa. React utiliza la sintaxis de JSX, que es básicamente una extensión que nosotros tenemos para poder utilizar algo que luce como HTML incrustado con código de JavaScript, pero realmente lo que es JSX o .tsx, si estamos trabajando con TypeScript, es una sintaxis dulce para que en lugar de hacer código como document.createElement y creamos un div y el div tiene otro document.createElement adentro, entonces nosotros trabajamos con una sintaxis que estamos familiarizada con algo que luce como HTML. No es directamente HTML, luce como HTML y eso nos da mucha facilidad para aprenderlo. También literalmente nos permite a nosotros poder crear estos componentes reutilizables. Tiene un DOM virtual, que es el que se encarga de mantener una sincronía con el DOM real. Entiéndase el DOM real, lo que ustedes están viendo en el navegador web. El DOM virtual es uno de los grandes avances que trajo React. Hay que tenerlo muy en cuenta eso. Los elementos, todos los divs, secciones, botones, todo lo que es físicamente está construido está en el DOM. ¿Ok? Lo que ustedes están viendo, el DOM físico. El DOM virtual es lo que maneja React y cuando ustedes hacen algún cambio, React detecta qué piezas cambiaron y actualiza el DOM físico basado en el DOM virtual. Si no hay ningún cambio en el DOM virtual, entonces no aplica ningún cambio en el DOM físico y eso sucede muy rápido. Ustedes no se preocupen por todo eso, sucede en el trasfondo. Otra de las cosas que me interesa que nosotros hablemos en este momento es cómo luce un componente en React. Básicamente nosotros vamos a estar creando muchas funciones en React. La ventaja es que casi todo luce muy similar.
Entonces, lo primero que ustedes están viendo aquí en este momento es la creación de una función común y corriente. Usualmente los componentes tienen un retorno que luce como HTML, que no es HTML, pero luce como HTML. Esto es parte del JSX. Y dentro nosotros estamos regresando un elemento. Tiene que regresar un elemento raíz. Y todos los elementos internamente tienen que estar envueltos por lo menos en uno solo. Pero ya vamos a ver más adelante cuando estamos hablando de cómo lucen y las buenas prácticas y las recomendaciones y qué es mandatorio en React, ¿no? Entonces tenemos nuestro retorno que luce como HTML y quiero que presten atención ahí que nosotros tenemos eso entre llaves o corchetes, como ustedes le digan, tenemos un count y tenemos un handle click. Eso es nuestra puerta a las expresiones que tenemos en JavaScript. Lo que sea que ustedes pongan entre esas llaves son expresiones válidas de JavaScript. Ustedes pueden poner una sumatoria, 1 más 1, y se va a renderizar 2. O en este caso, si ustedes se fijan en el botón, tiene un handle click. Eso básicamente sería la invocación de una función. Quiero que cuando alguien haga clic, invoque la función handle click, que ya la van a ver. Otra cosa que es opcional, no todos los componentes tienen, y eso es algo que hablaremos más adelante cuando estemos tocando el tema de dónde colocar nuestro estado y otras cosas, y qué es el estado, etcétera. Ya hablaremos de eso. Pero opcional, nosotros creamos una pieza de estado utilizando una función en particular que se llama useState. Este useState es conocido como un hook. Ustedes van a saber qué es un hook, y un hook no es más que una función que tiene un nombre interesante, pero los hooks en React o estas funciones en particulares nos permiten a nosotros mantener un estado que puede ser compartido a lo largo de la aplicación. Ya veremos más de eso, pero es opcional. No todos los componentes requieren un estado. Y aquí me interesa de que también sepan de que si vamos a usar este hook hay que importarlo, ¿no? Entonces eso viene de React. Hacemos la importación de React. Ya veremos todo esto en detalle. Y luego tenemos nuestro handle click, que sería la función que estamos referenciando en el botón. Y esa es la que nosotros vamos a terminar así. Cuando hacemos clic es la que se termina invocando. Y dentro tenemos el set count. Si ustedes se fijan por acá, más de uno va a decir, bueno, tal vez el código anterior se miraba mejor, más sencillo, pero la verdad es que este código hace muchísimo más con muy poco código. Ya entraremos de lleno en más o menos cómo funciona todo esto, ¿verdad? No se preocupen tanto por comprenderlo en este momento, solo quiero que sepan que así luce un componente. Un componente en React no es más que una función que retorna algo que luce como HTML, pero realmente toda la sintaxis es de un JSX o TSX. Eso es muy importante. Un componente en React no es más que una función que retorna HTML para poder pintar la pantalla. Y puede tener funciones internas, piezas de estado, dependiendo de lo que el componente necesite. Pero bueno, ¿qué es React? Básicamente es una librería de UI que nos permite crear interfaces de usuario y funciona muy similar a como que estemos creando piezas de Lego. Esas piezas de Lego nos permiten a nosotros poder crear interfaces más complejas. Por ejemplo, lo que ustedes están viendo en pantalla en este momento, tenemos nuestro navbar component, que es otra función, es un componente como el que yo les mostré anteriormente. Tenemos nuestro sidebar component, tenemos nuestro footer component, y si se fijan, todas las tarjetas son literalmente el mismo componente. Nos permite a nosotros poderlo reutilizar fácilmente. Lo único que cambia dentro de esos componentes son los argumentos que nosotros le mandamos al componente. Cuando nosotros le mandamos información a un componente, tradicionalmente en React se conoce como properties, pero es muy común escuchar a desarrolladores de React que le dicen las props. Son las props, las properties que el componente recibe. Las props son lo que cambia y basado en lo que el componente recibe, renderiza de forma diferente las tarjetas que tenemos ahí, pero son el mismo componente. Ahora, una de las preguntas que quiero responder por acá es ¿por qué React es tan popular? Primeramente, la curva de aprendizaje de React es más suave a comparación de otros frameworks y librerías. Está basado en componentes. Eso también le ha gustado muchísimo a las personas. Las actualizaciones son rápidas sin necesidad de hacer un full restart de la aplicación o un full refresh. Y también tiene una gran comunidad y el soporte es bastante bueno. Pero si les soy totalmente honesto, ninguna de esas razones son las reales. Simplemente estas son generalidades que ustedes van a estar pensando. Realmente para mí las cosas que hicieron que React sea tan popular fue porque ha tenido la menor cantidad de breaking changes a lo largo de los años desde que existe. Y eso es algo que nosotros como desarrolladores, cuando creamos nuestra aplicación, realmente queremos seguir actualizando la librería o nuestras dependencias, pero cuando nosotros actualizamos a una versión mayor, no queremos tener que volver a tocar nuestro código porque el código ya está funcionando y usualmente tenemos códigos base demasiado grandes. Entonces no queremos seguir
eso es verdad. Una de las ventajas que ha tenido React frente a otros frameworks es que cuando actualiza la versión, no siempre, pero la mayoría de las veces, el código es compatible con versiones anteriores. Y eso cuando ya hay un gran desarrollo funcionando en producción es muy importante. A tocar 1000 líneas de código para arreglar algo simplemente porque actualizamos la librería que estamos utilizando de UI. Entonces también muchas cosas pasaron y eso es lo que hizo React tan popular. React no es el mejor, pero sí es el que tiene la comunidad más grande. Sí es el que tiene o ha inspirado a otro montón de tecnologías para que utilicen el mismo concepto de JSX en su forma de programar. Por ejemplo, Solid lo utiliza, Quick lo utiliza, React lo utiliza y otro montón de frameworks y librerías están inspirados en JSX. Pero por ahora quiero que lo dejemos así por los momentos y en la siguiente clase vamos a seguir hablando sobre puntos importantes que ocupamos saber en React.